Gracias por continuar con nosotros. Este miércoles el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza decretó prisión preventiva necesaria a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, ante el riesgo de fuga argumentado por la Fiscalía General de la República, por lo que desde hoy queda preso en el reclusorio norte. 9 de la mañana con 8 minutos. Llega Emilio Lozoya a los juzgados del reclusorio norte acompañado por su abogado Miguel Ontiveros. Es la primera vez que acude personalmente. Lo obligan a bajarse de la camioneta e ingresar caminando. 10 con 10 minutos. Inicia la audiencia cuyo fin es que Lozoya aporte pruebas sobre el caso Odebrecht. 11:20. Lozoya pide por sexta ocasión una ampliación, ahora por 60 días, para presentar pruebas en la investigación complementaria, luego de haber acusado a 17 personas de recibir sobornos. El juez Artemio Zúñiga le otorga solo un mes más. 11:45. La Fiscalía General de la República pide el cambio de medida cautelar para Lozoya, rechaza el criterio de oportunidad y pide prisión preventiva justificada ante el riesgo de fuga. Informan que le encontraron 2 millones de euros. Pemex y la UIF apoyan la solicitud. La Fiscalía afirma que Lozoya no ha tenido la intención de reparar el daño por $7,385,000, requisito indispensable para negociar un criterio de oportunidad que le permita la inmunidad penal y lejos de ello solo ha obstruido la justicia. 11 de la mañana con 55 minutos. La defensa de Lozoya pide un receso. 12:40 reinicia la audiencia. 15 horas, Lozoya se declara inocente. Asegura estar llegando a un acuerdo para reparar el daño. El juez cierra el debate. 3 de la tarde con 35 minutos. El juez Artemio Zúñiga dicta prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya, quien es detenido en la sala de audiencias y posteriormente ingresado al reclusorio norte. Tal y como se lo informé hace unos momentos, ya está con nosotros Edgardo Buscaglia, académico senior de la Universidad de Columbia en Nueva York, presidente del Instituto de Acción Ciudadana de México, un investigador internacional. Edgardo, me da muchísimo gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Es un placer estar con ustedes. Edgardo, hoy dio un vuelco esta historia de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos. Desde hace 15 meses fue extraditado a nuestro país, pero él gozaba de una libertad condicional que le permitía ir hasta lujosos restaurantes sin que nadie lo molestara. Hoy le aplicaron entonces prisión preventiva por el peligro de que se pudiera fugar. ¿Qué significa este día para el caso de Emilio Lozoya? Bueno, la prisión preventiva en México se aplica con una discrecionalidad y un exceso que normalmente le viola los derechos humanos a ciudadanas y a ciudadanos de a pie, porque se aplica con un criterio punitivo y no preventivo. O sea, se le aplica a las personas que son acusadas de robarse una manzana. Y este hombre, Lozoya, ha estado más de un año gozando de la vida en su mansión, y después de este escándalo ligado al restaurante en el cual este hombre estaba, y después de los gritos que le dio el presidente López Obrador a la Fiscalía de Hertz Manero y a Hertz Manero en particular, la Fiscalía ahora parece estar moviéndose con una medida muy elemental, que es la prisión preventiva por el riesgo de fuga. Pero esto no es hacer justicia. Para que ustedes entiendan qué es hacer justicia en el caso de Odebrecht, que es el caso que se le imputa en parte a Lozoya y a su red, tienes que fijarte en lo que ha hecho Perú, lo que ha hecho Brasil, lo que ha hecho Colombia con casos similares a los de Odebrecht, donde había una persona en cada uno de esos países con un rol similar a Lozoya. Y en todos estos países, estos casos no se concentraron en la persona física del Lozoya de Colombia, o del Lozoya de Perú, o del Lozoya de Brasil, sino que se concentraron en figuras de mayor poder. Fue así que en Perú
fueron sentenciados 4 presidentes y uno se suicidó debido a este caso. Fue así que en Brasil fueron procesados decenas y decenas de senadores y diputados federales, y el caso le llegó al presidente del partido de oposición, el similar al PAN en Brasil, que fue sentenciado, y lo mismo en Colombia. O sea que lo que se hizo en estos países fue no concentrarse solo en la figura de Lozoya, sino irse contra la red de políticos que están encima de Lozoya, y que Lozoya, en la declaración que se le filtró nuevamente a la Fiscalía General de la República de México el año pasado, Lozoya la describe. No da muchos nombres, pero la describe en sus declaraciones. Y todos esos datos ligados a estas redes políticas que Lozoya describía en la declaración que presuntamente se le filtró a la Fiscalía General de la República, todos esos datos de prueba, todos esos insumos potencialmente probatorios que haría que la red de cientos de políticos que acompañaban a Lozoya de todos los partidos sean procesados, como en Brasil, como en Colombia, como en Perú, todos esos datos están en manos de autoridades extranjeras y de la UIF mexicana, por supuesto. Pero ese rompecabezas de datos potencialmente probatorios, transacciones, bienes reales, propiedades reales, cuentas bancarias, ligadas a cientos de políticos que durante esos años, en cuanto estuvo Peña Nieto, este hombre repartía, como él indica, que repartía dinero por órdenes que le venían de arriba. Todos esos datos están en manos de las autoridades norteamericanas, de las autoridades suizas, de las autoridades brasileiras, de las personas que operaban en México de Odebrecht, eran directivos de Odebrecht en México, tienen esos datos. Por lo tanto, todo este tiempo, yo no sé qué estuvo haciendo la Fiscalía General de la República, pero no necesitaba de la cooperación de Lozoya para avanzar en las imputaciones penales contra estos políticos mexicanos. Como tampoco lo necesitaba, Lozoya debería haber corroborado muchos de esos datos que se le presentaban, que se le hubiesen presentado a Lozoya si la Fiscalía General de la República hubiese hecho su trabajo, claro, hubiese recibido datos potencialmente probatorios de Suiza, de Estados Unidos, de Brasil, datos que están ahí esperando a que la Fiscalía Mexicana los utilice, y que después, frente a Lozoya ayude en corroborar esos hechos y aportar más pruebas que puedan llegar a sostener una acusación por delincuencia organizada más que asociación delictuosa. Entonces, todo eso no lo ha venido haciendo la Fiscalía General de la República, que está asociada en México, y eso lo leo en artículos diversos, está asociada a proteger al sistema político mexicano, más que a limpiarlo en los últimos tiempos. Por lo tanto, ahora el fiscal Gertz Manero está bajo mucha presión política del mismo presidente y está bajo muchísima presión social para avanzar en el sentido que yo les estoy diciendo. No puede ser que un caso como el de Lozoya no derive en delincuencia organizada de Estado, más allá de Lozoya. Esto no es una causa contra él, estoy hablando de una causa contra una red de políticos más allá de Lozoya. No puede ser que no suceda en México cuando se imputaron esas causas similares en Perú, en Colombia, en Brasil, en la República Dominicana. El caso de Brecht es un caso de delincuencia organizada transnacional. Entonces es algo increíble, no me puede a mí comer. Y por lo tanto la UIF ha venido intentándolo hace más de un año y medio, en que sus datos potencialmente probatorios sean admitidos por la Fiscalía General de la República y sean utilizados para judicializar el caso, claro, contra no solo Lozoya, insisto, sino contra toda esta red de políticos que acompañaban a los Lozoyas de cada uno de esos países, y en el caso de México no creo que sea diferente. Edgardo, por lo tanto, más allá de que Lozoya reciba beneficios procesales, que muy bien todavía los puede recibir si realmente colabora, más allá de la declaración en donde él mismo
en la declaración que ustedes no sé si recuerdan que se le filtró a la Fiscalía General de la República hace más de un año, recordarán ustedes que ahí mismo él admite muchos de esos actos por los cuales se lo acusa, pero el punto más importante no es Lozoya, insisto, sino toda esta red de políticos que acompañan a los Lozoyas, y a veces, como en el caso de Perú, también están involucrados jueces, están involucrados fiscales, están involucrados... Esto es una red transnacional, es el caso de delincuencia organizada por corrupción política más importante de la historia de Latinoamérica en los últimos 20 años. O sea que estamos hablando de un mega caso que en México todavía no se conoce la magnitud de este caso, que debería derivar en un mani puliti, en un maxi proceso al estilo italiano, donde cientos de políticos deberían estar siendo acusados. Pero no esperemos que esto lo haga Hertz Manero y su fiscalía. No están capacitados para hacer una cosa así. Yo ya lo determiné a través de un debate con el fiscal. No están capacitados, no tienen la capacitación para hacer este trabajo. Por lo tanto, ahí tienes que tener a una nueva fiscal, un nuevo fiscal, sea mujer, sea hombre. Hay gente de primer nivel en México, como la doctora Mijangos, que es la fiscal anticorrupción, está el doctor Santiago Nieto. Hay gente de primer nivel en México que se hagan cargo de este caso y lo eleven al nivel de asociación criminal internacional que este caso tiene. Porque si no se lo caricaturiza, no es como el caso del Chapo Guzmán, se lo caricaturiza alrededor de Lozoya y lo que hace Lozoya y si come Lozoya y si no come Lozoya. Esto es un caso de delincuencia organizada transnacional, el caso de Brecht, por el cual se lo está acusando, en parte porque tiene otros casos asociados, como agronitrogenados y demás. Pero esto es un caso de delincuencia organizada transnacional que requiere un maxi proceso contra gran parte del sistema político mexicano que recibió dineros para financiar sus campañas en todos los partidos. Así sucedió en Brasil, porque ese era el modus operandi de Odebrecht en todos esos países. El modus operandi de esta red, que fue ya sentenciada en todos estos países, están cumpliendo condena en las cárceles. El presidente del partido de centro-derecha brasileiro, Eduardo Cunha, ha sido sentenciado. Presidentes peruanos, políticos colombianos. El pacto de impunidad política mexicana explica por qué todavía estamos en veremos. Todavía esto no se ha movido y estamos preocupados en dónde come Lozoya o qué calzoncillo se pone Lozoya. Lo importante acá es la red de políticos que lo acompañaban para destruir a la mafiocracia mexicana que ha venido llevando a México por décadas a este mar de sangre en donde ustedes están ahogándose. Por lo tanto, hay que avanzar realmente y presionar a la Fiscalía General de la República que haga lo que está proponiendo el doctor Santiago Nieto hacer, que es irse contra las redes criminales de políticos que acompañaban a Lozoya. Y en los casos de los demás países, por analogía, en el mismo caso de Brecht, se lo acusa a Lozoya, en los casos de Brasil y demás, caen presidentes, caen secretarios de Estado, caen políticos senadores, todos financiados ilegalmente sus campañas a través de los dineros de Odebrecht. A eso apunta ese caso. Por lo tanto, a mí me gustaría que se focalicen de otra manera la gente que nos está escuchando, sí. Y por supuesto la Fiscalía General de la República debería retipificar la causa contra Lozoya y no tipificarla solo por cohecho o por asociación delictuosa, que es un delito menor, la asociación delictuosa que se aplica normalmente a un grupo de personas del mismo nivel. Lozoya en su descripción, que ustedes han escuchado, han leído el año pasado, describe que a él las órdenes le llegaban desde arriba. ¿Quiénes son? ¿Quién más estaba arriba de Lozoya? ¿Cuántas personas estaban arriba de Lozoya? Entonces, se tiene que tipificar asociación ilícita, delincuencia organizada, abarcando una red de políticos que todavía están escondidos, que todavía no salen a la luz. Entonces esperemos que la presión política que hoy está sintiendo la Fiscalía General de la República y la presión política que el mismo presidente de la República sintió cuando la opinión pública mexicana explotó, cuando vio que este hombre estaba viviendo como un príncipe, tiene que avanzar
en el mismo sentido que avanzó Brasil, que avanzó la República Dominicana, que avanzó Perú, que avanzó Colombia, y limpiar al sistema político mexicano, que es la materia pendiente en México que ha impedido que se desarrolle una democracia verdadera. Eso es la materia pendiente en México. Y acá están involucrados, como en Perú, como en Brasil, políticos de todos los partidos. ¿Sí? Estaba involucrado el partido de Lula, estaba involucrado el partido de centro derecha, por financiamientos de campañas ilegales. Así opera Odebrecht en todos los países, Alberto. No operó de manera distinta en México, porque cuando reviente el caso Odebrecht aquí en nuestro país, podíamos entender que la Fiscalía, que entonces era la Procuraduría General de la República, pues bueno, protegió, no pidió la información a las fiscalías brasileñas y hacían ese caso omiso de la situación. Pero viene el cambio de administración en nuestro país y se enfocan exclusivamente en Lozoya, como la pieza fundamental, como el factor que va a definir la limpia de corrupción en nuestro país. Pero ya bien nos explicas, Edgardo, este es un entramado que abarca mucho más espacios. Por eso también llama la atención que sean apenas $10 millones. ¿Habrá mucho más dinero detrás de todas estas operaciones de Odebrecht? Odebrecht, la empresa Odebrecht, a través de, esto está calculado, a través de los datos que surgieron de las investigaciones del caso Odebrecht en Estados Unidos, el Departamento de Justicia norteamericano también hizo cálculos. En el caso mexicano, estamos hablando de miles de millones de dólares que han ido a parar a la empresa Odebrecht a través de estos mecanismos presuntamente ilícitos que se lo acusa a Lozoya. Ahora, insisto, como tú bien dices, Alberto, Lozoya es un distractor. Es un distractor para que la población esté mirando hacia otro lado y no esté mirando a la cúpula política que está detrás de Lozoya y los que financiaron ilegalmente sus campañas en todos los partidos que están detrás de Lozoya. Lozoya es un distractor, por eso le focalizan tanto a Lozoya, a Lozoya y a Lozoya. Lozoya es el operador, digamos, que él mismo describe ser un operador en esa declaración que se filtró, pero lo que yo les pediría, por favor, especialmente al periodismo de alto nivel como el de ustedes, es que se focalicen en las redes criminales. Vean los casos de Brasil, vean los casos de Perú, cómo se acusó, cómo actuaron las fiscalías. Van a ver que es el día y la noche, totalmente diferente a la Fiscalía mexicana. Entonces, México está reaccionando como siempre reaccionó. Las autoridades federales protegiendo a los capos políticos de mayor importancia y focalizando, poniendo todo su show teatral en los casos como el de Lozoya. Yo voy a seguir monitoreando este caso. Siempre asumo que bajo presión política la estrategia de la Fiscalía puede cambiar y siempre está la esperanza de que toda esta gente tan competente y tan valiente en México, que yo siempre nombro, que han estado trabajando en la Fiscalía también, como la doctora Mijangos o el doctor Nieto, que puedan tomar las riendas de este asunto y llevar estos casos a la justicia. Todavía no hay justicia, no se llevó a la justicia, no se judicializó este caso. No está sujeto todavía a un procesamiento judicial en el cual nosotros veamos que se comienza a hacer justicia. Ni siquiera comenzó. Tenemos que ver las imputaciones penales en red. Y las redes patrimoniales del caso de Odebrecht están ya estudiadas, están investigadas en muchos países y lo único que tiene que hacer la Fiscalía General de la República es juntar pedacitos del rompecabezas, pedacitos que tienen los suizos, pedacitos que tienen los americanos, que tienen los brasileiros, los colombianos, y con esos pedazos del rompecabezas llevar a la cárcel a las redes criminales de políticos que están detrás del caso Lozoya y dejarse de focalizar en Lozoya. Lozoya, antes no se le aplicó la prisión preventiva en un contraste espantoso con el comportamiento que el sistema judicial normalmente tiene con ciudadanas y ciudadanos mexicanos a quienes se les viola los derechos humanos por la aplicación excesiva de la prisión preventiva. No se le aplicó, ahora se le aplica. Veamos si no le están violando los derechos humanos
al señor Lozoya, porque técnicamente goza de principio de inocencia, el señor Lozoya, pero yo no veo que estén investigando, ni siquiera estén apuntando a investigar a las redes políticas similares, análogas, que tú tenías en Brasil y en los demás países en donde operaba Odebrecht, con el mismo modus operandi, insisto. Claro. El modus operandi es igual. Tienen a un Lozoya en cada país o a dos y operan de la misma manera de la cual se lo acusa a Lozoya. Y después de que en un país, un sistema judicial que no favorece la impunidad, como es el mexicano, comienzan a investigar este caso, ustedes van a empezar a ver caer cabezas de los líderes de partidos, y es algo que México necesita como el pan y el agua, necesita urgentemente un maxi proceso político para terminar con la delincuencia organizada de Estado, que es la que crea a los Chapos Guzmanes, claro, que es la que crea a los Mayo Zambadas, es la que crea a los Menchos, es esa delincuencia organizada política de Estado, sí, que es la que ha venido desangrando a México por tanto tiempo. Así que el caso de Brecht es una gran oportunidad, claro, para abrir la investigación. Edgardo, pero te llama la atención por qué en Colombia, en Brasil, en Perú, sí hubo esta fisura en el sistema político y en México no. En México están muy cohesionados, están, de acuerdo a los argumentos que nos estás dando, están muy sólidos para protegerse y que nada los destruya. El pacto de impunidad política en México opera impecablemente, lo ves en todos los partidos, lo ves en la manera que opera Mario Delgado en Morena, lo ves en la manera que operan en el PAN, o sea, los pactos de protección entre ellos es enorme. Entonces, y funciona como un reloj suizo, es uno de los países más difíciles de roer, en donde es más difícil romper con ese pacto político de impunidad mafiosa. Entonces, los políticos se protegen, muchas veces sin ser delincuentes. Hay una reacción de protección de los políticos mexicanos, en donde se niegan a que se los auditen, se niegan a explicar de dónde sacan los dineros de campaña. Nosotros tenemos informantes de contadores en varios partidos mexicanos que nos describen cómo llegan los dineros sucios a sus cajones y los políticos miran para otro lado para que después no se los acuse. En ese contexto entra el caso de Brecht en México. En los países que yo mencioné antes, son países que a empujones, con retrocesos, con defectos, han ido avanzando a una democracia, hacia una democracia. Colombia tiene una ley que permite que las redes de sociedad civil auditen al Senado, auditen a jueces, auditen. No dije el negocito de la transparencia y el acceso a la información mexicana, no. Auditen y generen informes de auditoría vinculados a las fiscalías que tienen que investigarlos. Brasil tiene auditorías de presupuesto por parte de sociedad civil hace décadas, desde el año 89. México no conoce la democracia. Vive en una simulación de democracia, votando cada una cantidad de años, pero no conoce lo que... Y estos mecanismos de auditoría son los que hacen saltar toda esta cloaca, ahí se destapan las cloacas de corrupción política, y es ahí como empiezan a caer políticas. El caso Lavallato fue un caso en donde intervino la sociedad civil, no solo los fiscales brasileños. Entonces, hay casos... Se necesita que la sociedad civil tenga más dientes en México para empezar a presionar con datos potencialmente probatorios y comenzar a llevar estos casos a través de la parálisis del sistema económico y social, si es necesario, pacíficamente. Pero así funciona Brasil, así funcionan las democracias. Bajo condiciones normales de presión y de temperatura, México nunca va a salir de esta mafiocracia y vamos a seguir de baño de sangre en baño de sangre, con un sistema político mafioso. Es una herencia de décadas, esto no es la culpa de López Obrador ni de Moreno, claramente está. O sea, cuando uno lee a los autores mexicanos como Carlos Flores, por ejemplo, te explican cómo desde la época de Miguel Alemán, en la década del 50 del siglo pasado, se formó la primera delincuencia organizada de Estado consolidada.
Entonces no es un problema de ahora, pero la cultura política mafiocrática es la que permite que el caso de Brecht no derive más allá del caso de Lozoya, que se protejan a los líderes de los partidos, que se protejan a los funcionarios públicos que de alguna manera intervinieron en la canalización de dineros sucios a campañas políticas. Y eso es algo que hay que avanzar. El doctor Nieto, cuando estaba a cargo de la Fiscalía Federal Electoral, la FEPADE, ustedes recordarán, intentó avanzar en causas ligadas a Lozoya por financiamiento ilícito de campañas, ligadas, no directamente, pero ligadas. Y así le fue. Lo asediaron, lo despidieron, lo amenazaban. Entonces, el sistema reacciona como en una estructura mafiosa. Sí. Entonces, tenemos que intentar avanzar en ese sentido, Alberto, y esperemos que esto sea una oportunidad. Y como dices, Edgardo, es esta la oportunidad. Ojalá ocurra para romper verdaderamente con esta cultura política mafiocrática. Un maxi proceso, mani puriti, manos limpias. Exactamente. Edgardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felicidades a ti y a la audiencia. Hasta pronto. Claro que sí, claro que sí. Vamos a deportes de inmediato.